En esta explicación vamos a ver los principales conceptos de la metafísica de Tomás de Aquino. En su concepción de la metafísica, Tomás de Aquino va a utilizar categorías fundamentales que hemos visto en la metafísica de Aristóteles. La categoría de sustancia, los conceptos de materia y forma y los conceptos de potencia y de acto. Pero Tomás de Aquino tiene que explicar en su concepción de la realidad un elemento fundamental, que es el concepto o la idea de creación. La distinción, por lo tanto, entre un Dios creador y toda la realidad creada. Para poder dar razón y explicación de esa distinción y de esa separación radical entre el Dios creador y la realidad creada, Tomás de Aquino va a utilizar el par de conceptos de esencia y existencia. Bien, ¿qué decimos del Dios creador? Pues lo primero que va a decir Tomás de Aquino es que en él hay identidad de esencia y existencia. Es decir, que su esencia consiste en existir. Desde ese punto de vista, Dios aparece como un ser necesario, es decir, no puede no existir. Bien, desde el punto de vista de la potencia y el acto, ese Dios creador es acto puro, no hay en él ningún tipo de potencia. Y ahora viene la explicación del resto de la realidad creada. Esa realidad creada está compuesta fundamentalmente por una esencia que, desde el punto de vista de la potencia y el acto, está en potencia, es decir, puede existir, pero para poder existir necesita recibir la existencia. Y necesita recibir la existencia de aquel que la tiene en acto. Es decir, que Dios es el que dota de existencia a la esencia de las realidades creadas. Ahora bien, esas realidades creadas, y aquí seguimos a Aristóteles, esas realidades creadas están compuestas por dos elementos, por el elemento material más el elemento formal. Materia y forma son, por lo tanto, esos dos elementos que componen la esencia de las realidades creadas. En ese sentido, por lo tanto, esa esencia compuesta de materia, hemos dicho, y esa esencia compuesta de forma. Bien, lo único que nos quedaba por señalar es que las realidades creadas, a diferencia del creador, no son necesarias, sino que son contingentes, es decir, que existen, pero pueden no existir. De esta manera, Tomás de Aquino utiliza los conceptos de la metafísica de Aristóteles, potencia y acto, materia y forma, pero introduce un par de conceptos nuevos, hemos dicho que son esencia y existencia. Este par de conceptos le van a permitir distinguir entre el Dios creador, identidad de esencia y existencia, y la creación, cuya esencia recibe la existencia. Ese recibir la existencia es justamente el acto creador de Dios. Y con esto pues hemos visto los principales conceptos de la metafísica de Tomás de Aquino.